Te voy a mostrar en 30 minutos cómo hablan los nativos, cómo mejorar tu pronunciación y cómo debes pronunciar correctamente. El método es muy simple. Vamos a analizar 5 canciones fragmento por fragmento. Así que sin más, empecemos con la clase. Si tú pronuncias esta palabra como where, estás cometiendo un error de pronunciación. Es bastante común entre hispanoparlantes pronunciar esta palabra were como where. Primero tienes que saber la diferencia entre ambas palabras. Esta palabra where, que significa dónde, se pronuncia con una vocal abierta, air, where. Ahora, la palabra del ejemplo se pronuncia con una vocal relajada y se pronuncia simplemente así, er, er. Where were you? Where were you? Where were you? James, Where were you? Where were you? Hey, where were you? Where were you? ¿Alguna vez te has preguntado por qué meet you suena como meet you o como en este ejemplo that you? Cuando tenemos una palabra que termina con sonido de T y la siguiente inicia con sonido de Y, en este ejemplo la palabra you, estas dos consonantes se van a unir y van a generar un nuevo sonido de consonante. A este fenómeno se le conoce como assimilation. Y en pocas palabras es cuando dos sonidos de consonantes se unen para crear uno nuevo. Y es básicamente para hacer nuestro diálogo más fluido y eficiente. I can't believe that you came all this way and you didn't even stay the night. I can't believe that you came all this way. Come up to meet you. Come up to meet you. I thought you said you were a desk agent. I thought you said you were a desk agent. Last year I had 5 cards. Last year I had 5 cards. Tell you I sent you. Tell you I sent you. either follow me or go back to what you were. Or go back to what you were. Ahora, en este ejemplo está sucediendo algo bastante similar al ejemplo anterior. Like when you said you felt so happy you could die. Esta palabra termina con sonido de D y la siguiente palabra inicia con el sonido de Y. Estas dos consonantes no crean el sonido de la CH, pero para que puedas entenderme un poco mejor, van a crear un sonido de CH con voz. Por ejemplo, para tú producir el sonido de la CH, tu garganta no debería estar vibrando. Pon tu mano en la garganta y produce el sonido de la CH. Tu garganta no debería estar vibrando. Ahora, para pronunciar esta consonante, tu garganta debería estar vibrando. Ya. Like when you said you felt so happy. Like when you said you felt so Lo mismo sucede con did you, need you. I just need you to be my friend right now. I just need you to be my friend right now. yeah, I need you. Yeah, I need you. You'll still be the only thing I ever needed you to be. You'll still be the only thing I ever needed you to be. Hey, did your dad get a hold of you? Hey, did your dad get a hold of you? You can get addicted to a certain kind of sadness. Es muy difícil para muchas personas pronunciar palabras como esta. Certain, important, cotton, mountain, button. Si tú eres capaz de hacer este sonido, estoy 100% seguro que puedes pronunciar todas estas palabras. Para ayudarte a pronunciar esta palabra, vamos a dividirla en sílabas. La primera sílaba es bastante sencillo, es como si fueses a decir sir. Thank you, sir. 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 Ahora, para la siguiente sílaba necesito que hagas algo conmigo. Tu lengua quiero que la pegues al paladar así. Y hagas este sonido. Primero pronuncias sir, luego tu lengua la llevas al paladar, cerrando tu glotis. Certain, certain. Si lograste pronunciar esta consonante conmigo, te habrás dado cuenta que es súper sencillo, incluso más de lo que parece. Recently, certain things have become unpleasant. Certain things have become unpleasant.
There are certain things I don't put up with. There are certain things I don't put up with. With age comes a certain perspective. With age comes a certain perspective. I was able to calculate certain patterns using algorithms. I was able to calculate certain patterns using algorithms. Sería incorrecto pronunciar este ejemplo como always something. Esa pausa es totalmente innecesaria. Lo que debes hacer es simplemente alargar un poco más el sonido de la consonante. Always something. Y esto mismo sucede con muchas otras consonantes. Te muestro acá otros ejemplos. I've got Stark. You get the big guy. You get the big guy. Have a good day, sir. Have a good day, sir. Yeah, you better run. Yeah, you better run. Every time you come around, you know I can't say no. En este ejemplo, can't se está pronunciando con un inglés británico y suena algo así como can't. You know I can't say no. You know I can't say no. Breathe in! I can't anymore, you're hurting! Breathe in! I can't anymore, you're hurting! Ahora, ¿te has preguntado cuál es la diferencia entre can y can't? Cuando muchas veces ese sonido de tal final casi que ni se escucha. Primero vamos con la pronunciación de la palabra can. La vocal E en la palabra can se suele reducir a una schwa, ya que por lo general esta palabra se suele decir en su forma reducida, que es kn, kn. I can do it. How do you know that she can help us? How do you know that she can help us? It can be a challenge to feel grounded when even gravity is artificial. It can be a challenge to feel grounded when even gravity is artificial. Art, I can do this all day long. I can do this all day long. Ahora, cuando esta palabra sí se pronuncia como can, es para motivos enfáticos, es decir, para cuando queremos enfatizar la palabra. And yes, I can be killed. And yes, I can be killed. Yes, I can, sir. Yes, I can, sir. I can myself do it. I can myself do it. Y también se suele pronunciar como can cuando está al final de un enunciado. Yes, I can. Yes, I can. Of course I can. Of course I can. Ahora, cuando escuchamos can't en oraciones negativas, esta negación suele llevar énfasis y el sonido de la vocal, que es no suele perder su calidad. Can't. Ese sonido de t se suele omitir y esperamos a que pronuncien t para nosotros poder entender. Y lo que hacen los nativos prácticamente es omitir el sonido manteniendo el aire. I can't. Can't what? I can't. Can't what? En este ejemplo es un poco más evidente que algo está pasando con la T, pero no se está omitiendo del todo. I can't. Ahora, ¿cómo se pronuncia este sonido de T que no se escucha? Este sonido lo haces desde la garganta, que es este órgano que tienes en la garganta que se abre y se cierra para interrumpir el flujo de aire. Y esto sucede cuando decimos, por ejemplo, oh, 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 oh. Otra manera para poder sentir cómo se cierra tu glotis, pronuncia el sonido de la A e intenta cerrar a conciencia tu glotis. Ah, ah. Ahora intenta pronunciar el ejemplo. He can't go to county. He can't go to county. He can't go to county. Shit, I can't go if I can't see. Shit, I can't go if I can't see. Shit, I can't go if I can't see. Every time the sun goes down, I let you take control. Este ejemplo es muy común y probablemente ya lo conozcas, y es que cuando una palabra termina con T, la siguiente es la palabra you, esta palabra suele pronunciarse como chew. Let you se suele pronunciar como let you. If I let you, then that's all. If I let you, then that's all. I let you in! I let you in! Pero
Esto no solo sucede en este ejemplo. Cuando tenemos una palabra que termina con T y la siguiente inicia con este sonido de Y, estos dos sonidos se van a unir y van a generar el sonido de CH. Por ejemplo, last year se suele pronunciar como last year. Well, I got a raise last year on my birthday, so... Well, I got a raise last year on my birthday, so... Court will see if we can't locate your luggage. Court will see if we can't locate your luggage. Yeah, isn't that strange? It's the same day as last year. Yeah, isn't that strange? It's the same day as last year. Quiero que sepas que esto no es una regla, sino simplemente un patrón. Así que yo puedo decir I got you o I got you. Las tres formas son válidas y todo depende de cómo la persona lo quiera decir. Esta palabra won't, que es la contracción de will not, se suele confundir bastante en pronunciación con la palabra want. Y la principal diferencia entre estas dos palabras es que con won't tenemos un diptongo que es o, won't. You won't have much time in the past. You won't have much time in the past. That won't be necessary. That won't be necessary. No, I won't forget about it. What did you mean? No, I won't forget about it. What did you mean? I won't let you. I won't let you. Y con want tenemos solo un sonido de vocal que es want. What do you want? What do you want? But you've done all right for yourself. What do you want? What do you want? And this is what I want. And this is what I want. What do you want? What do you want? Do my bad habits lead to I stare in space? Stare into muchas veces se refieren a cuando una persona tiene la mirada enfrente y no está mirando nada en particular. Por ejemplo, le hacen así y la persona no reacciona. Eso puede ser porque la persona está pensando o simplemente está en shock. When I was a little kid, my mother told me not to stare into the sun. Stare into the light. Pulse 88, regular. He doesn't stare into space because he's a wise old soul. Ahora, presta mucha atención con tu oído al sonido de la T. El sonido de la T en este ejemplo se está omitiendo totalmente. Cuando tenemos una T después de un sonido de N, este sonido de T se suele omitir. Acá te muestro otros ejemplos. You can't go into this room no matter what, remember? You can't go into this room no matter what, remember? I provide a service. The world wants what we have, and they want it cheap. And they want it cheap. That's the movie you wanted to see? That's the movie you wanted to see? And I know I lose control of the things that I say. Ahora, en este ejemplo, el sonido de la L se está uniendo a la vocal de la palabra of. Y también tienes que saber que cuando esta palabra está antes de una palabra que inicia con consonante, simplemente se pronuncia como Así que este ejemplo, en vez de pronunciarse control of the things, suena como control of the things. I have control of the arm. I have control of the arm. I'm losing control of the airplane. I'm losing control of the airplane. Give me control of the codex. Give me control of the codex. I've been reading books of old, the legends and myths. Probablemente piensas que el sonido de la I en esta palabra es igual al de estas palabras, pero no. Todas estas palabras que están acá tienen algo en común y es que se pronuncian con el mismo sonido de vocal. Sleep, need, keep, see. Esta vocal es una I como la de nuestro idioma español y se describe por ser una vocal larga en duración. La vocal I en esta palabra es una vocal corta en duración. Hay más diferencias entre estas dos vocales y en resumidas cuentas la diferencia es la duración. Por eso a una se le llama la I larga y a la otra la I corta. Con la I larga tengo que estirar mis labios y con la I corta simplemente relajo mis labios y digo I eat, that's it. Keep your feet together! Keep your feet together! Because I want to fit in. Because I want to fit in. But you are a sheep like all the rest. But you are a sheep like all the rest. When the ship docks, I'm getting off with you.
when this ship docks. Did you do these yourself? Yes. Did you do these yourself? How do I do this? How do I do this? Achilles and his gold, Achilles and his gifts. Es muy común escuchar que nativos omitan el sonido de la H en palabras como esta, his, que por cierto, esta palabra se pronuncia con una I corta. Escucha estas otras palabras a las que también se les suele omitir el sonido de la H. But it flew away from her reach. But it flew away from her reach. Every time she closed her eyes. Every time she closed her eyes. Oh, what a thing to have done. Oh, what a thing to have done. Boy. Where'd he go? Where'd he go? I'm not looking for somebody with some superhuman gifts. El sonido de la TH lo podemos omitir cuando tenemos una palabra que termina con TH y la siguiente que inicie con S. Así que este ejemplo, en vez de pronunciarlo como with some, simplemente puedes pronunciarlo como with some. Great, I want to poke it with something. Great, I want to poke it with something. He's helping me with some investments. Oh. He's helping me with some investments. Oh. Include her, I set up a meeting with some people and she never showed up. Include her, I set up a meeting with some people and she never showed up. You got involved with some people with real problems. You got involved with some people with real problems. The more powerful the battery, the bigger the charge it can withstand. The more powerful the battery, the bigger the charge it can withstand. I'm not looking for somebody with some superhuman gifts. Pronunciar este tipo de palabras en plurales, por ejemplo, facts, ghosts, shifts, es difícil y este truco te va a facilitar la vida. Y es simplemente omitir la T. Shifts, facts, gifts, ghosts. En este ejemplo en particular, asegúrate de alargar un poco el sonido de la S. En singular sería ghost y en plural sería ghosts. Ahora, pronunciar gifts, ghosts, no tiene nada de malo. Omitir la T simplemente nos permite hablar un poco más fluido. Y esto también sucede con palabras separadas. Mira los siguientes ejemplos. Esta palabra por sí sola se pronuncia como need, d. Ahora, cuando la palabra que sigue inicie con algún sonido de consonante, este sonido de D lo vamos a mantener. Es decir, este sonido de D se caracteriza porque se libera aire cuando se pronuncia. Si acercas tus dedos lo suficiente a tu boca, vas a sentir el aire. D. Si no sientes el aire, probablemente estés haciendo algo mal. La idea es que mantengas el aire por un momento para que lo uses en la siguiente consonante. Por ejemplo, need me se pronunciaría need me. Need me. Acá lo hago un poco lento para que notes un poco la diferencia, pero por lo general es un poco más rápido. Need me. Tell me all the ways you need me. Tell me all the ways you need me. Esto no solo sucede cuando tenemos palabras que terminan con D, eso también sucede con otras palabras que terminan con otras consonantes que, por cierto, se les llama consonantes plosivas. Pero eso lo vamos a dejar para otro video para explicarlo un poco más a detalle. Ahora te voy a dar unos ejemplos donde este sonido de D se mantiene. So, if you need more guys, I'm all for it. If you need more guys, if you need more guys, They need more time. They need more time. They need more time.
I need my money. I need my money. I need my money. I need my money. I don't need very much time, just a few seconds. I don't need very much time, just a few seconds. Cuando tienes dos sonidos de consonantes o cuando tienes dos sonidos de consonantes similares, no tienes que pronunciar la consonante dos veces, sino una sola vez, alargando un poco este sonido. Por ejemplo, right to estaría mal, sino right to, simplemente pronunciando el sonido de la T una sola vez y alargando un poco el sonido. Strange injuries, a non-existent social life. Non-existent social life. You're furious with them, but they do love you. You're furious with them. Keep pushing that lie. Keep pushing it. Keep pushing that lie. Keep pushing it. Wash his windows. Scrub his toilet. Anything I could do to get my hands on that little clear pill that would bring back enhanced Eddie. Anything I could do to get my hands on that little clear pill that would... And I ain't never seen nobody brace him and walk away from it. And I ain't never seen nobody brace him and walk away from it. Por ejemplo, running, dancing, swimming, singing podrían abreviarse a running, dancing, swimming, singing. Sin embargo, la palabra sing nunca se reduciría a sin, ya que ing forma parte de la palabra en sí. Esta forma suena un poco más natural cuando se encuentra a mitad de una oración. Por ejemplo, he's running around, a diferencia de cuando se encuentra al final de la oración. He's running. En esta frase lo más interesante creo que es la primera letra con la que inicia esta palabra es la misma con la que termina la palabra anterior. Y la letra S es el mismo sonido con la que la siguiente palabra inicia. Y es prácticamente como si esta palabra no existiera cuando se pronuncia. Así que en vez de decir everything you say is sounding, simplemente es mejor decirlo todo corrido. Everything you say is sounding. En este ejemplo, el sonido de la T y de la D son bastante similares. Así que acá lo que se está haciendo es solamente dejar el sonido de la D. But do you? Yeah, but do you remember the next day when we walked into school and everybody knew that we got arrested? Yeah, but do you remember the next day when we walked in? Yes. But do you think that's possible to love two women at once? Yes. But do you think that's possible to... Do you even want to play football? Do you even want to play football? But do you love him? But do you love him? Imagina que en este ejemplo, entre el sonido de la T y la L, hay un sonido de vocal como that'll, that'll. Lo mismo con it, will, it'll. Entre la T y el sonido de la L, imagina que hay un sonido de vocal. It'll, it'll. But the church will take one look at that video and that'll be the end of it. But the church will take one look at that video and that'll be the end of it. But everything we got that'll fit him is right here. But everything we got that'll fit him is right here. So just find me a carrot that'll get them to move. Otherwise it's gonna have to be all stick. Okay? So just find me a carrot that'll get them to move. I got some contacts that'll help us. ¿Cómo dirías esta frase?
Tell me what has become. La letra H no solo se omite en palabras como him, his or her. La H en esta palabra también se está omitiendo, dejándonos ahora con una T en medio de dos vocales. Y no sé si lo sabías, pero cuando tenemos una T en medio de dos vocales, esa T suena como una flap T, suena así, ra, ra, ra. Tell me what has become. Besides, what has television got that I haven't got? Besides, what has television got that I haven't got? Ahora, la palabra of suena como un simple Este es un sonido de schwa. Cuando tenemos la palabra of y la palabra que sigue inicia con sonido de consonante, la palabra of va a sonar como un simple schwa. Cyclops, Storm, and Jean were some of my first students. Now that was a great way to avoid some of the more unpleasant aspects of prison life. Some of the sealed docks are already pumped. Freddy's arranged it with some of the skiing crowd. Ahora, cuando la siguiente palabra inicia con vocal, ese sonido de V se une a la vocal de la siguiente palabra. From some of our own family. Some of it is pretty incredible. Lo interesante de la siguiente frase es la palabra who. I have a wife and 2 children who love me. La palabra who no está sonando como who. Esta palabra tiene dos sonidos, uno de consonante y uno de vocal. El sonido de la consonante es y el sonido de la vocal es una U larga, U. Ahora, este sonido de J en este ejemplo se está omitiendo, bastante similar al sonido de la J en has en el ejemplo anterior. Es bastante común, al menos para mí, escuchar en películas, series o videos o nativos en general, pronunciar la palabra who como un simple U, principalmente cuando la palabra que está antes termina con sonido de N. I have a wife and 2 children who love me. Acá te muestro otros ejemplos. You're about to tie your life to someone who doesn't even really get you as well as your friends do, and someone who doesn't even really get you as well as your friends do. And by intimacy, I mean someone who thinks you're really hot. I mean someone who thinks you're really hot. En este ejemplo, la palabra of se pronuncia como un simple And I am the victim of police. En el siguiente ejemplo podemos escuchar que la palabra being se está pronunciando al final solo con un sonido de N, es decir, el sonido de la G se está omitiendo. Es bastante común que los nativos cambien ese sonido de NG por un sonido de N. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre este sonido y el otro? Imagina que este es tu paladar. Acá está tu garganta y acá están tus dientes. Es decir, esta es la parte frontal de tu boca. Y esto es tu lengua. Cuando vas a pronunciar el sonido de la NG, por ejemplo, doing, ahora el sonido de la N se hace N. Lo que está pasando en este ejemplo es que en vez de pronunciar being, en el ejemplo se está pronunciando como bien. Ahora que entre comillas tenemos una palabra que termina con sonido de N y otra que inicia con sonido de TH, lo que podemos hacer es trasladar el sonido de la N a los dientes. Es decir, al sonido de la TH le vamos a agregar la nasalidad del sonido de la N. Por ejemplo, in the, on the. Muchas veces cuando tenemos una palabra que termina con N y la siguiente palabra inicia con sonido de TH, este sonido de N lo trasladamos a los dientes, haciendo que la TH suene un poco nasal. Tell us, is your continued guardianship really in the best interest of this little girl? Hey, Doc, and what's the harm in bringing back a little info on the future? Y esto lo podemos escuchar nuevamente en la siguiente frase. Muchas veces cuando encontramos una palabra que termina con N y la siguiente palabra inicia con M, como en este caso la palabra me, el sonido de la N la podemos omitir
y simplemente alargamos un poco más el sonido de la M. You are ripping me. You are ripping me. I've got my old college friends back in my life. Friends back in my life. Friends back in my life. Todos estos secretos son bastante útiles para hablar rápido y más fluido en inglés, pero de nada sirve si no conoces las bases. Y es por eso que en este video te enseño todos los sonidos en el idioma inglés.